Muy buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos sean a un episodio más de su podcast favorito, Camino a lo Oculto. Reciban bendición de Palo Santo para YouTube y Spotify y todas las plataformas. Bienvenidos sean a un episodio más de la segunda temporada de su podcast favorito, Camino al Oculto, dirigido por su servidora, la Papisa. Y el día de hoy quería romper la rutina planetaria y entrar a un tema importante que es Plutón en Acuario. Es importante porque Plutón en Acuario, que acaba de entrar hace el 21 de noviembre, en donde va a estar ahí desde el 2024 hasta el 2044. Va a marcar una era. Es decir, la generación alfa, que es la generación de mis hijos, por ejemplo, terminó y comienza una nueva generación de los bebés que van a nacer a partir del 2025 o lo que queda del 2024 hasta el 44. Hoy les traigo, primero digamos la fecha de hoy. Son las 8:49 de la noche del 23 de noviembre del año 2024. Y estamos a la hora de Júpiter. Nos encontramos a la hora de Júpiter. Y el día de hoy les traigo, como les dije, el tema de Plutón en Acuario, según Jeff Green. Y de su obra Plutón y la trayectoria evolutiva del alma. Bueno, entremos en materia. Y dice así: Plutón en la casa de Acuario, o Plutón en la casa 11. Aquellos que han nacido bajo esta ubicación plutoniana han estado aprendiendo a liberarse de los esquemas ya caducos y fosilizados en cuanto a la propia autodefinición que se refleja a través del conjunto ambiental de la sociedad. Padres y amigos que ejercieron influencia durante los primeros años del nativo. Aquí el propósito evolutivo ha estado centrado en eliminar las cortezas antiguas. De forma general, los nativos con Plutón en la casa 11 responden a dicho propósito de tres maneras diferentes. Algunos de ellos han venido aprendiendo a dejar a un lado todo aquello que tiene que ver con su pasado en otras vidas y en la actual. Como resultado, estos nativos se han visto en situación de rechazar toda circunstancia en que se les definiera arbitrariamente, donde se les dijera lo que deberían ser y cómo tenían que actuar. Al rebelarse, han aprendido a hacer a un lado cualquier intento de limitarles o definirles en alguna forma que no resonara naturalmente con lo que ellos sentían que eran o trataban de ser. Con ello, han sabido moverse por su propio impulso cuando ha sido necesario para salir fuera de la corriente social predominante, resistiéndose a permanecer encadenados, condicionados
o definidos por el estrecho marco de lo consuetudinario. Gracias a esta respuesta evolutiva, estos individuos han logrado cortar todos los apegos que impiden un crecimiento ulterior o la libertad para explorar nuevas formas de conocerse a sí mismos, adquiriendo la habilidad necesaria para descartar aquellos elementos de su propio ser que ya no tienen ninguna utilidad para ellos. Como en el caso de los antiguos moldes emocionales, deseos, maneras de interpretar la realidad interna o externa. Formas de relacionarse consigo mismos y con su entorno, etc. Al concentrar su trabajo evolutivo sobre estos elementos ya caducos, llegarán a comprender cómo cada aspecto de su identidad individual condiciona e influye sobre la manifestación de cualquier otro aspecto y, por tanto, de la estructura global de su propio ser. Para usar un sencillo ejemplo analógico, este proceso se asemeja a la confección de un pastel. Cambiando o eliminando uno de los ingredientes del mismo, podemos cambiar el sabor global del pastel. Es así que al haber aprendido estos nativos a observarse subjetivamente, a fin de comprender cómo son, porque son de esa manera, intentando cambiar o eliminar todo ingrediente o factor que pueda obstaculizar su evolución futura. Cualquier área de la vida en la que ellos concentren su atención será examinado con toda minuciosidad, seleccionando lo que debe ser modificado o eliminado. El trabajo actual de estos nativos y las áreas específicas a las que se dedican estarán determinadas por sus requerimientos kármicos evolutivos. Los nacidos con Plutón en la casa 11 o en Acuario, es decir, este tránsito, los que nazcan de ahora en adelante, para los próximos 20 años, poseen o poseerán una destreza innovadora natural para explorar nuevos caminos que lleven a continuar el proceso del autoconocimiento. No es raro que otros les rechacen o se sientan amenazados por su ímpetu innovador, ya que esta actitud pone en entredicho las formas de acción tradicionales, y cuando la tradición está amenazada, los sentimientos de seguridad también lo están. En muchos casos, la innovación va a estar por delante de su época y no podrán ser asimilados por la estructura existente, ya que los cambios se consideran demasiado radicales, demasiado apartados de la tradición. Incluso la forma o estilo de vida de algunos de estos nativos amenaza de algún modo la corriente social, las creencias colectivas, las normas o costumbres. Muchos de ellos que han experimentado el rechazo o rebelión respecto a los esquemas del pasado van a plantear ahora nuevas creencias, costumbres, normas o tabúes,
por lo cual van a ser clasificados por la sociedad como individuos excéntricos, radicales, revolucionarios o simplemente diferentes. Me va a caer bien esta generación. También se da el caso de que estos nativos se identifiquen o se apropien de algunas tradiciones de otras culturas distintas a la suya, en un esfuerzo por sintetizar varias corrientes tradicionales de una forma nueva e intentar una adaptación de esta síntesis al contexto sociopolítico existente. Son ellos los que vivirán más o menos al margen de la sociedad, buscando relacionarse con personas afines o tratando de establecer y crear nuevos grupos sociales dentro de su ámbito, o bien entrando a formar parte de algún grupo ya establecido que trabaje a estos niveles marginales. En casos extremos, algunos de estos nativos podrían desaparecer por completo de su sociedad o tornarse antisociales debido a que ninguna de las funciones sociales a desempeñar aparece a sus ojos como algo significativo y no encuentran forma alguna de integrar su perspectiva individual al sistema social existente. Ellos reciben entonces el calificativo de radicales, hippies, subversivos, personas fuera de la ley, etc. En unos pocos casos, algunos de ellos van a generar un sentimiento vindicativo y tratarán de destruir o cambiar el sistema de la forma que esté a su alcance. Me va a caer bien esta generación. Suena muy bien para mí. La necesidad evolutiva de aprender las lecciones de objetividad y desapego, cortando de raíz todo lo que pueda impedir el propio crecimiento, puede llevarles a experimentar shocks emocionales. Intelectuales, físicos o espirituales. Plutón en la casa 11 puede crear ideas muy fijas y rígidas acerca de cómo deberían ser las cosas, los demás. En última instancia, lo que impide el crecimiento gradual y tales enfrentamientos puede llevarle a ajustar o eliminar estas ideas para que puedan formarse nuevos esquemas mentales. Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza compulsiva de Plutón y la necesidad de seguridad emocional que está vinculada a tales ideas, el grado de resistencia a los necesarios cambios internos puede ser bastante fuerte, y si el individuo se empeña en mantener esta resistencia, terminará por encontrarse aislado progresivamente, lo cual le obligará a un autoexamen para concluir por qué los demás ya no entran en relación con él. Eventualmente, dicho aislamiento puede ser positivo y llevarle a comprender con objetividad sus propios apegos
y los porqués profundos de todo esto. Los arquetipos expresados a través de la casa 11 y el signo de Acuario nos permiten por consiguiente comprender o experimentar aquello que es diferente y único en nosotros mismos. Llegando a esta comprensión por medio del contraste y comparación con otros individuos, así como estableciendo vínculos sociales con personas y grupos afines, con lo que van a crearse subgrupos dentro de la sociedad. Esta comprensión experimental de la forma en que nos diferenciamos de los demás se verá apoyada por la observación contrastada con otros subgrupos sociales, con lo que no existe ningún sentimiento afín. Todo este proceso va a realizarse de forma natural, no solo para inducirnos a esta comprensión, sino también para crear en todos y cada uno de nosotros una conciencia acerca de nuestra relación o vínculo con cualquier otra persona de una manera objetiva. Con ello, llegaremos a ser objetivamente conscientes de la sociedad o de nuestra civilización considerada como una totalidad. Veremos entonces como una parte del todo para eliminar las estructuras ya caducadas de su propia sociedad. Aunque estos arquetipos otorgan oportunidades de crecimiento a nivel individual y colectivo, son muchos aquellos que temen al cambio, a sentirse o a ser diferentes, de modo que algunos nativos con Plutón en la casa 11 o en Acuario van a reaccionar ante esta necesidad evolutiva, rebelándose o rechazando a ser distintos, tratando de reprimir el impulso interno de arrojar a un lado el pasado. Todos los nacidos con Plutón en la casa 11 llegarán a esta vida con una sensación muy profunda de ser diferentes a la mayoría de la gente que los rodea. Esto debe ser al propósito evolutivo de superar el pasado, desconectándose del mismo. Este desapego se proyecta ahora hacia su entorno inmediato. Para aquellos nativos que se han rebelado ante esta necesidad evolutiva que nace de su interior, el deseo compulsivo de pertenecer a un grupo determinado les motivará hasta el final. En efecto, tal deseo actuará en este caso como una compensación emotiva y psicológica destinada a bloquear o distraer el sentimiento interno de diferenciación y ausencia de compromiso con los demás. No obstante, al margen de todo ello,
estos nativos aún seguirán sintiéndose distintos y es precisamente este sentimiento lo que puede darles la objetividad y desapego necesarios. No importa lo que hagan para sentirse normales y seguir perteneciendo al grupo, ya que se trata de un sentimiento interno y profundo que les llevará a formularse la típica pregunta plutoniana: ¿por qué? Así, estos nativos van a utilizar el pasado como una panacea para corregir los males y desequilibrios del presente, proyectando hacia el futuro las antiguas formas que deben volver a reinar, en lugar de permitirse a sí mismos una nueva perspectiva para aplicarla a un mundo en transformación. Ellos proyectan ya lo caduco y cristalizado del ayer sobre el futuro con la intención de solucionar de este modo los actuales problemas. Al producirse la mezcla recíproca o divergente de estos tipos de reacción ante los arquetipos de Acuario y la casa 11, veremos nacer una tras otra las diversas subculturas que pueden coexistir dentro de una sociedad bajo una orientación negativa de estos arquetipos. Puede ocurrir que un grupo o conjunto de grupos intente controlar, influenciar o eliminar a otros por razones de seguridad y poder. En otros casos, cuando el tema muestra una fuerte inclinación a la introversión, el nativo va a tener pocas amistades y quizá no se identifique con ningún grupo en particular, constituyendo lo que paradójicamente podríamos llamar un grupo de uno solo. Algunas pistas adicionales nos la dará el signo zodiacal en que se encuentre Plutón. Así, por ejemplo, un nativo en Virgo puede tener una fuerte intimidación frente a los grupos, llegando a ser crítico del grupo al cual pertenece o viceversa. Este individuo podrá buscar otro grupo que refleje mejor sus propias ideas y una vez parapetado en él, lanzar sus ataques hacia todos los grupos distintos al suyo. Es un hecho que una gran mayoría de aquellos que hoy forman parte de los grupos punk y rock en la sociedad tienen a Plutón en Virgo, por lo cual tienden a reaccionar de la forma descrita como individuos y como grupo. Uno de los mayores problemas que tuvo que afrontar se originaba en su propia necesidad de imponer a otros su personal visión de las cosas. Era extremadamente defensiva ante la crítica e incapaz de cambiar su forma de actuar. Incluso cuando sentía en su interior que esto era necesario,
Cambiar o admitir que estaba en un error significaba toda amenaza a su posición, su identificación social y su seguridad emocional. De esta forma, a pesar de todo el bien que estaba haciendo, atrajo hacia sí la crítica y la confrontación con otras personas. Otro punto de conflicto para ella era que su identidad personal, seguridad emotiva u orientación hacia la realidad se basaban en la posición social que tenía. Al transcurrir algún tiempo, tuvo dificultades de adaptación respecto a las necesidades cambiantes de su comunidad e intentó seguir aplicando compulsivamente sus antiguos esquemas mentales frente a situaciones nuevas. Al final experimentó una crisis nerviosa que la incapacitó para trabajar, aunque era una persona relativamente joven, viéndose obligada a relacionarse consigo misma de una forma nueva. Bueno, relativamente joven en aquella época, ahora esa persona ha de estar bien vieja. Con el tiempo mejoró bastante como para ser capaz de escribir ensayos sobre psicología social, justicia social y relatos acerca de estos temas. Eso es en el mejor de los casos, si acaso no llegan a parar al manicomio. Eso es el mejor de los casos, que la gente reacciona. Pero bueno, a cada quien lo suyo. Por otra parte, muchos de los nacidos con Plutón en la casa 11 han llegado a poseer, gracias al esfuerzo realizado en vidas pasadas, una habilidad innata para captar las necesidades grupales y comprender el fundamento de las dinámicas de grupo, incluidos sus distintos papeles y funciones individuales. En algunos casos, esta experimentación les llevará a posiciones muy cerradas, donde se resistirán a cambiar sus ideas, incluso frente a críticas muy intensas. El punto opuesto a esta posición plutoniana está en la casa quinta o en el signo de Leo. Por lo cual el propósito evolutivo actual se va a centrar en el aprendizaje de cómo tomar la responsabilidad de su propio destino. Aquí el individuo deberá aprender a aplicar las ideas que concibe acerca de sí mismo, hacer realidad aquello que se les presenta como posible dentro de su propia vida, así como una de las ideas que tiene acerca de sus posibilidades futuras. Un síntoma común a estos nativos es el de pensar sobre las posibilidades de un futuro individual que están por realizar, y este síntoma viene a constituir una reacción al propósito evolutivo previo de liberarse de las cadenas del pasado. Quienes han sufrido el rechazo de personas de su entorno o de la sociedad en general, viéndose obligados a marginarse, deberán aprender a realizar su propio objetivo individual, uniéndolo a la satisfacción de una necesidad social acuciante. Ellos no deben quedarse al margen, ni limitarse a insultar al sistema que no se comporta de acuerdo a lo que desearían. En general, los nacidos con Plutón en la casa 11 o en Acuario deben comprender que su propio poder
radica precisamente en el hecho de ser diferentes y que no hay nada de malo en serlo. Al aprender a actuar y realizarse de este modo, ellos podrán convertirse en líderes efectivos en cualquier área a la que estén destinados por su propia evolución. Todos estos nativos cuentan con una destreza innata para actuar como instrumentos de un cambio renovador y creativo, cualquiera que sea el terreno en que se muevan. Incluso aquellos que defienden celosamente el pasado pueden llegar a ejercer una influencia positiva como agentes estabilizadores. Todos los nacidos con Plutón en la casa 11 pueden llegar a tener shocks emocionales, desacuerdos, abandonos y rechazos por parte de sus amistades. El hecho de que a veces se les retire la gruesa alfombra debajo de sus pies va a ayudarles a reforzar la lección de tomar la responsabilidad de su propio destino. Al irse liberando de las dependencias respecto a otras personas, sabrán lo que realmente es un amigo y lo que no constituye verdadera amistad. En general, estos nativos contarán solo con unos cuantos amigos íntimos que serán los incondicionales en cualquier momento de su vida, aunque también podrán, en ciclos determinados de su existencia, tener una carencia total de amigos. Con estas lecciones ya aprendidas, ellos podrán desempeñar una amplia gama de funciones sociales significativas, donde puede brillar su innata creatividad y habilidad de invención. La metamorfosis que tendrá lugar en ellos mismos va a producir individuos que confían en sí mismos, con poder de comprensión objetiva acerca de lo que son y quiénes son, como también de por qué son de esa manera y cómo pueden realizar mejor sus propósitos creativos dentro del contexto de los requerimientos sociales. Dicha comprensión les capacitará para el desempeño de importantes roles sociales, donde podrán contar con el potencial necesario para transformar las barreras existentes que dificultan el crecimiento global y la evolución en el área social que hayan escogido como ámbito para su acción. Del mismo modo, ellos pueden inducir esta comprensión en otras gentes e incluso en países enteros. Las características comunes de las personas nacidas con Plutón en la casa 11 o en Acuario incluyen un comportamiento que va desde una actitud antisocial extrema hasta seguir la corriente predominante o defender celosamente la tradición. Un sentimiento profundo de ser diferentes, esquemas de pensamiento compulsivos y obsesivos, capacidad innovadora y renovadora, creatividad, lealtad a los amigos, sentimientos de ser únicos, ciclos de total desapego personal, alternados con otros de intenso enfoque en sí mismos, potencial para un comportamiento impulsivo y errático. Son iconoclastas,
algo distantes y difíciles de conocer o definir correctamente. Personajes célebres con Plutón en la casa 11 o en Acuario: Albert Einstein, Jesse James, David Bowie, Benjamin Franklin y Lyndon B. Johnson. Y bueno, eso es el tema de hoy. Con eso concluimos. Espero que les haya gustado. Y pasamos a nuestro siguiente segmento de la lectura de tarot. Muy buenas noches, damas y caballeros. Y estamos de vuelta con el segundo segmento de nuestro segundo segmento tradicional, en donde hacemos una lectura de tarot colectiva para nuestros videntes y oyentes. Y bueno, el día de hoy vamos a utilizar la baraja que usamos ayer, o lo que tenemos en uso, ¿no? Que es la baraja de los masones, el tarot de los masones. Les muestro cargado de simbología oculta de tradición masónica. Miren la parte anversa, miren qué bonito. Una baraja muy bonita, muy colorida y muy simbólica, altamente cargada de simbología oculta de la tradición masónica. Y bueno, el día de hoy vamos a levantar cuadro de 9. Revisemos la hora planetaria, estamos a la hora de Marte, para que lo tengamos en cuenta en nuestra tirada. Y bueno, ¿qué mensaje nos tiene este tarot para el colectivo que nos mira y que nos escucha? Veamos, levantaremos cuadro de 9. Salieron bastantes. A ver. La justicia. El mago. Cinco de oros. Perdón. 6 de oros. Nueve de mazos. Aquí los mazos son bastos. 2 de mazos. 3 de espadas. Vamos un poco para arriba para que alcancen nuestras cartas. Así está mejor. Paje de oros. Dos de copas. En la parte inferior del mazo, 10 de espadas.
lo veo como un mensaje bastante duro. Habla de querer manifestar tu realidad. El mago es un astrólogo en esta baraja. Bueno, yo veo como una especie de autosabotaje, porque en el eje de esta tirada es el 9 de bastos, y los bastos son un palo frío. Es decir, los palos cálidos son las copas y los oros, y los fríos son los bastos y las espadas. Y que en el fondo del mazo, en la base del mazo, me salga el 10 de espadas. Me habla aquí de una inhabilidad de soltar. El tarot te dice que aunque te duela, es importante cortar ciertos vínculos, porque justo debajo del 10 de espadas tenemos la muerte. En efecto, hay que acabar con ciertos vínculos. Vínculos que te retractan, vínculos que te quieren amarrar. En efecto, así tenemos una rima visual entre el 2 de copas y el 2 de bastos, que también vas a tener que soltar para tu desarrollo evolutivo. Y para que haya justicia en tu vida, tenés que soltar con aquello que no te sirve, aunque te duela, aunque te cause un 3 de espadas. Porque es la única manera en que las estrellas, según el mago, te van a corresponder con bendiciones. Es la única manera en que la justicia pueda estar a tu favor. Pero este mensaje es bastante duro, bastante tajante, corta, mata, acaba. La energía de los masones yo la siento bastante estricta, según la energía que sale de este tarot. Estricta, pero para tu bien superior. Los masones entendían de un yo superior, de un bien superior, de un yo alto y un yo bajo. Los masones eran magos. Los masones originales eran magos, eran astrólogos, eran estudiosos de las ciencias divinas. Y que ahora se ha vuelto club de hombres, pues, pero anteriormente había mucha más tradición dentro de los masones, a pesar de que fueran solo hombres, pues. Había mucho más estudio, eran alquimistas, eran más astrólogos que otra cosa. Y astrólogos de los que miraban con ese compás, ¿no? Podían ver el ángulo y las distancias entre las casas y los astros. Eran grandes estudiosos, eran grandes magos. Ojalá vuelva la tradición masónica de la magia original, de la magia tradicional,
ancestral de los 7 planetas clásicos, de las 12 casas. Pero bueno, eso ya son los masones. En cuanto a esta tirada, corta lo viejo, o si no, lo cortó por vos, te dice el destino. Así que a la fuerza. Les mando un beso. Les mando un beso. Y nos vemos para la próxima. Gracias por asistir.